Cuando empezamos a aprender chino, solemos enamorarnos de los pictogramas, el sol, la luna, la montaña. Todo parece visual e intuitivo, pero muy pronto la realidad nos golpea. Empiezan a aparecer caracteres como pa, padre, pao, cañón, chun, grupo. Y ahí es donde mucha gente entra en pánico, porque dejan de parecer dibujos. Y entonces empieza la memorización brutal, trazo por trazo, carácter por carácter. Pero aquí viene la gran revelación. Más del 80% de los caracteres chinos pertenecen a una categoría llamada caracteres fonosemánticos, 形声字, es decir, caracteres formados por dos partes. Una parte sugiere el sonido y otra el significado. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Cómo funciona exactamente ese significado? Porque a veces la relación parece obvia. Fu, padre. Pa, papá. Pero otras veces parece casi imposible de entender. Hua, fuego. Pao, cañón. ¿Qué tiene que ver el fuego con un cañón? Y precisamente ahí empieza lo interesante. Porque el significado dentro de los caracteres fonosemánticos no funciona siempre de la misma manera. Hoy vamos a descifrar cómo funciona realmente esa lógica. Identidad absoluta. Cuando el componente es el significado mismo. Comencemos por la relación más directa, casi un atajo mental. Casos donde el componente semántico significa exactamente lo mismo, o algo muy parecido que el carácter completo que termina formando. Es como si el radical te dijera: no te compliques, soy yo otra vez, pero con ropa nueva. Mira este ejemplo básico que todos conocen. Pa, papá. Si lo analizamos, la parte de abajo, pa, solo está allí para prestar su sonido. Pero la parte de arriba es fu. ¿Y qué significa fu por sí solo en el chino clásico? Exacto, padre. El componente semántico es un sinónimo directo de la palabra final. Es una evolución afectiva. De fu, el padre formal, pasamos a pa, el papá de casa. Pero el ADN del significado no se movió 1 milímetro. Este mecanismo de eco ocurre constantemente en el idioma. Veamos 3 casos contundentes. Kou y zui. Originalmente era la representación gráfica y simple de una boca. El concepto raíz, con el tiempo, para el habla cotidiana, se empezó a usar un término más coloquial y específico para referirse a la boca física, el carácter zui. ¿Y qué radical le pusieron a la izquierda? Exacto, kou. Es el concepto ancestral
dándole sentido y dirección a la palabra que hoy usamos en el día a día. Zhou y Chuan. Zhou es el pictograma ancestral para un bote o una embarcación pequeña. Cuando el idioma avanzó y surgió la palabra Chuan para referirse a los barcos en general, colocaron el componente Zhou a la izquierda. Ambos apuntan a la misma realidad, algo que flota y te lleva por el agua. Uno es poético, el otro es cotidiano. Mu y Yan. El radical mu representa el concepto general del órgano visual y su función global de la visión. El carácter Yan, en cambio, se creó originalmente para precisar la entidad física concreta, el globo ocular. Al colocar a mu a la izquierda como componente, el sistema te indica el dominio sensorial, mientras que el carácter completo delimita el objeto material específico. Es el paso del concepto general del órgano a la materia física detallada. En este primer nivel, el componente semántico funciona como un espejo retrovisor. Te muestra el origen directo de la palabra. Si conoces el radical antiguo, ya tienes la definición del nuevo. Así de simple. Inclusión categórica, el mapa conceptual del universo. El segundo método es altamente productivo dentro del idioma. Aquí, el componente semántico ya no es un sinónimo exacto, sino una etiqueta de categoría general. Funciona exactamente como las carpetas de una computadora. Creas una carpeta raíz llamada metales y dentro de ella archivas elementos específicos. Mira el ejemplo del acero, gang. A la izquierda vemos el radical jin, que representa la categoría de los metales. El acero no es el metal original, evidentemente, pero pertenece a esa gran familia de elementos. Por lo tanto, lleva la etiqueta jin. El radical te da la clase de material. La parte derecha aporta la guía de sonido y el carácter completo te da la identidad del objeto específico. Vamos a ver cómo se estructuró la naturaleza bajo este sistema de archivos. Mu, árbol, madera. Bai, ciprés. Si ves el carácter bai por primera vez, tal vez no sepas qué planta es, pero al ver mu a la izquierda, tu cerebro ya recibe un aviso instantáneo. Esto es un árbol o algo hecho de madera. El contexto y el componente fonético aclaran que es específicamente un ciprés. Yu, li, carpa. El agua está llena de criaturas. Para escribir carpa, se integró la pista fonética li junto a la categoría biológica yu. No se necesita ser un experto en fauna. El radical ya advierte que este carácter pertenece al mundo de lo que nada
y tiene escamas. Qi, gas, aire. Yang, oxígeno. Este caso fascina porque demuestra que el sistema sigue vivo. Cuando la ciencia moderna descubrió el oxígeno, la lingüística no inventó un símbolo de la nada. Se determinó que, al ser un gas, debía llevar el radical qi, combinándolo con su parte fonética. Es la lógica tradicional, adaptándose a la ciencia moderna. 水 agua 河 río. Aquí vemos las famosas 3 gotas de agua a la izquierda. Un río no es una gota de agua, sino una estructura geográfica inmensa. Pero está compuesto de esa sustancia. El radical define el territorio conceptual del agua y el carácter completo aterriza el significado en un cauce que fluye. Cuando dominas este segundo nivel, la lectura del chino se vuelve predictiva. El radical te otorga la clasificación general y el carácter te indica el elemento exacto. Vinculación directa. La lógica de la acción y el estado. Hasta aquí, todo ha sido muy material. Objetos, plantas o metales que podemos tocar. Pero, ¿qué pasa cuando queremos expresar sensaciones humanas, acciones concretas o abstractas, o estados del ser? Aquí entramos al tercer nivel, la relación directa de causa, efecto o entorno. El componente semántico representa el medio, la herramienta o el elemento que es absolutamente necesario para que esa acción o estado suceda, o una parte de nuestro propio cuerpo. Miren cómo se aplica esta lógica en diferentes escenarios de la realidad. 水 agua 渴 sediento. ¿Qué es la sed? Sino la necesidad urgente de líquido. El radical no significa sed, significa agua. Pero la relación entre ambos es tan estrecha que el sistema utiliza el elemento necesario para describir la sensación física. 火 fuego 烧 quemar. Para que exista la combustión, se necesita un agente activo. El radical 火 es el motor directo que ejecuta la acción física de quemar. 提手旁 mano 打 golpear. Pasemos al cuerpo humano. Para realizar la acción concreta de golpear, se requiere una herramienta anatómica. Por eso, este carácter lleva el radical 提手旁
indicando la ejecución física del acto. Shu xin pang, corazón, mente. Pa, tener miedo. ¿Y las emociones abstractas? El miedo no se puede tocar, pero es un estado psicológico que, para la cosmovisión china, se experimenta en el centro de las emociones, el corazón. Al colocar el radical shu xin pang junto al fonético, el sistema nos avisa que estamos ante una reacción interna o mental. En este tercer tipo, el significado del radical funciona como el detonante lógico del carácter, la materia que provoca la sed, el fuego que quema, la mano que golpea o el corazón que siente temor. Conexión indirecta. Metáforas, cultura y abstracción. Llegamos al nivel maestro, el nivel donde los caracteres dejan de ser solo un sistema de escritura y se convierten en filosofía pura, en antropología y en una ventana directa a la mente de las personas que vivieron hace miles de años. A veces, la relación entre el componente semántico y el significado final no es evidente ni directa, es indirecta, basada en asociaciones culturales o en el origen histórico de los conceptos. Miren estos 4 ejemplos, que son verdaderas joyas del pensamiento conceptual. Shi zi pang, altar, rituales. Fu, felicidad, buena fortuna. Hoy en día, asociamos la felicidad con un estado mental. Pero en la antigüedad, la buena fortuna no se pensaba como algo puramente psicológico. El radical de la izquierda, shi zi pang, representa un altar y el mundo de los rituales o las bendiciones divinas. Para la cosmovisión de la época, la verdadera fortuna y protección provenía de mantener una relación armoniosa con los ancestros y el plano espiritual a través de las ceremonias. El significado de felicidad se conecta de forma indirecta mediante el origen ritual de la prosperidad. Fan quan pang, perro, huang, loco, frenético, arrogante. ¿Por qué un concepto psicológico o de actitud como la locura o el descontrol lleva el radical de un animal salvaje o un perro a la izquierda? ¿Por qué el idioma recurre a una asociación de comportamiento para describir el estado mental de una persona que ha perdido el control o actúa de manera desenfrenada? Se utilizó el universo de los animales salvajes o los caninos en estado de furia. El radical no te dice qué animal es. Te aporta la metáfora de la conducta salvaje. Xie yu pang, jade.
礼仪 lógica, razón, administrar. El carácter para la razón o la lógica lleva a la izquierda el componente 斜玉旁, que en realidad funciona aquí como el pictograma del jade, yu. ¿Qué tiene que ver una piedra preciosa con la lógica o el intelecto? La respuesta está en el proceso artesanal. Para que un trozo de jade bruto revele su belleza, un artesano debe seguir con absoluta precisión las vetas, las líneas naturales y la estructura interna de la piedra al pulirla. De esa acción física de seguir las líneas correctas del jade nació de forma indirecta la idea abstracta de la razón, el orden y la lógica. 草字头 hierba, planta. Fan, virtuoso, hermoso, buena reputación. En los textos clásicos, este carácter no solo habla de un dolor agradable. Los antiguos sabios utilizaban el aroma sutil y persistente de las hierbas y flores más puras como una metáfora de la virtud moral, la belleza interior y la reputación intachable de una persona. Así, el aroma de las plantas se convirtió en el símbolo de toda nobleza y rectitud humana. El componente semántico ya no describe un hecho físico, sino que opera como un puente poético, la pureza de la naturaleza, representando la pureza del espíritu. Como pueden ver, en este cuarto nivel, los componentes semánticos son un archivo cultural congelado en el tiempo. Nos enseña cómo la mentalidad de la época, a través de la evolución del idioma, conectaba el mundo físico con las ideas abstractas más complejas de su realidad. En todos los casos, el significado en los caracteres fonosemánticos no funciona de forma aleatoria. Existe una lógica interna que se manifiesta de 4 maneras distintas, pero en el fondo todas cumplen la misma función: aportar pistas reales sobre cómo el carácter se conecta con el mundo. Y cuando empiezas a reconocer esa lógica, cambia por completo la forma de aprender chino. Ya no memorizas caracteres, los descifras. Si te análisis te dio la claridad que buscabas, dale me gusta, compártelo con quien siga estudiando en memoria. Y déjame en los comentarios cuál de las 4 lógicas te sorprendió más. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. La próxima vez que veas un carácter nuevo, no lo trates como un símbolo aislado, sino como un sistema de pistas, porque muchas veces el significado no se memoriza, se descifra. Nos vemos en el próximo viaje.